Gracias por vuestra asistencia a este acto que en principio lo teníamos enmarcado dentro de lo que eran los actos de bendición de la imagen del Santísimo Cristo y que por motivos de fechas pues se ha ido aplazando hasta esta fecha. Antes que nada, darle de nuevo la bienvenida a nuestro querido profesor Andrés Luque, ya por todos conocido, profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, que nos ha acompañado en varias ocasiones dándonos unas magníficas conferencias sobre imaginería en el transcurso del tiempo en que esta hermandad tenía en proyecto la ejecución de la nueva imagen del Señor. El tema que hoy nos ocupa es Darío Fernández Parra, maestro escultor, como se denomina la conferencia, donde el profesor nos va a hacer un paso por todo lo que es su obra de imaginería, su obra escultórica, y que no podía ser menos, pues para nosotros supone un motivo de alegría porque este escultor, este insigne escultor, ha sido el que escogimos para que realizara la obra tan importante para nuestra hermandad como ha sido la imagen de Nuestro Señor de la Buena Muerte. Yo no voy a entretenerme más, voy a pasar la palabra al profesor Luque para que él nos deleite con su conferencia y de nuevo pues agradecerle profundamente la disponibilidad que tiene para con esta hermandad y la ayuda que cada vez que hemos necesitado de su asesoramiento, pues él gustosamente nos las ha brindado. Sin más, pues nada, profesor Luque, comenzamos. Muchas gracias. Hermano mayor, señoras y señores, buenas noches. Como siempre, es un honor estar en el viso con la Hermandad de la Piedad. Ya son varios años en los que de verdad es una jornada muy bonita que yo ya recuerdo anualmente porque pasamos aquí un día realmente entre amigos y que me gusta venir, vaya. No se puede decir más claro. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Hoy vamos a hablar de Darío Fernández Parra. Hasta ahora hemos hablado siempre de temas de escultura, pero de otras épocas, de escultores de un periodo determinado que hicieron una obra bajo unas características determinadas. Hoy vamos a hablar de un autor en activo. Esto es muy distinto. Es muy distinto por muchísimos motivos. ¿Se imaginan ustedes que un profesor de Historia del Arte hubiese podido entrar en el estudio de Miguel Ángel, ver cómo Miguel Ángel hacía la obra y después contárnoslo? Pues eso lo podemos hacer con Darío. El título de la conferencia, Maestro Escultor, es un título que no es nada original. De hecho, hay un libro, Andrés de Ocampo, Maestro Escultor. Pero precisamente por eso he escogido este título. Porque estos escultores contemporáneos, en un momento en el que la escultura de vanguardia tiene múltiples caminos, todos ellos muy válidos, con unas capacidades creativas enormes, pero también con unos procedimientos propios del siglo XX y del XXI, Darío, como otros escultores de la actual provincia de Sevilla, han optado por mantener los principios del siglo XVI, del siglo XVII y trabajar sus imágenes pues exactamente igual a como lo pudo hacer Juan Bautista Vázquez el Viejo cuando talló el magnífico crucificado que tienen en la iglesia del Viso. Unos procedimientos lentos, caros, muy costosos y difíciles de hacer. Mantenerlos significa, pues, por una parte, producir como en un tiempo determinado, pero en otra también no aprovechar los posibles beneficios económicos que darían procedimientos más rápidos, como por ejemplo un sacado de punto digital a partir de una imagen pequeñita en barro. Pero claro, eso cambiaría el producto. Por ese motivo, por la vocación de Darío Fernández Parra, igual que otros escultores que irán saliendo a lo largo de la conferencia, por los procedimientos tradicionales, yo he querido nombrarlo como lo hacían a los grandes artistas del siglo XVII, maestro escultor. Darío
nació en Sevilla en 1973. Ahora vamos a ver sus circunstancias. Y va a empezar a trabajar a finales del siglo XX. Por ese motivo me van a permitir un brevísimo recorrido por la escultura del siglo XX. Y digo bien, brevísimo. Siglo XX tiene en Sevilla 4 tendencias claras. Estoy simplificando mucho. Primero está el arte de los seguidores realistas, de los seguidores de Antonio Susillo. Antonio Susillo queda muy lejos, queda en el 19, pero el último de los susillescos, después de Joaquín Bilbao, después de Cuyos Valera, después de Viriato Rull, el último de ellos, Antonio Castillo Lastrucci, llega trabajando hasta finales de los años 60. Por lo tanto, sus discípulos directos, como el famoso Pepe Gubia, van a estar trabajando en activo cuando empieza Darío Fernández Parra. La segunda tendencia es el llamado clasicismo mediterráneo. Una tendencia que introdujo Francisco Marco Díaz Pintado, que viene de París, que tiene focos en Barcelona y en Valencia, y que tiene en España representantes de primer orden mundial, empezando por uno que se llamó Pablo Ruiz, Picasso. Aquí Francisco Marco formó a escultores como Agustín Sánchez Cid, Antonio Llanes, Manuel Echegoyen, es decir, toda una escuela vinculada a un naturalismo simplificado. La tercera tendencia, hemos dicho 4, es la que va a empezar justo después de la Guerra Civil Sebastián Santos Rojas, el neobarroco. Una tendencia neobarroca que en primera generación es interesantísima, porque son escultores muy modernos técnicamente en formación. Sebastián Santos, Antonio Eslava, Rafael Barbero, escultores que van a trabajar con técnicas modernas, pero recuperando la estética y los modelos del 17. Esa tendencia neobarroca tendrá sucesivas generaciones, una segunda con Francisco Buis a la cabeza, una tercera en la que hay protagonistas como Álvarez Duarte, Antonio Dubé de Luque, y en la que empieza José Antonio Navarro Arteaga. Y fíjense, porque es la tendencia dominante que llega al cambio de siglo, a finales del siglo XX y principios del XXI. Es en esta tendencia en la que se inicia Darío Fernández Parra. La cuarta, hemos dicho que hay 4 grandes, no tiene nada que ver con nuestras cofradías ni con las imágenes religiosas. La cuarta la tenemos que tener en cuenta, es la escultura de vanguardia, que se introduce en Sevilla a partir de 1950, con un expresionista, Luis Ortega Bru, que va a hacer escultura abstracta. Después lo hará Echegoyen y lo harán otros escultores de estas tendencias que hemos nombrado, excepto de la primera, ya son excesivamente veteranos para entrar en una abstracción y en una vanguardia clara, pero va a haber derivaciones hacia ella y se van a imponer en el siglo XXI. Fíjense bien, ¿cuándo se va a desarrollar una escultura auténticamente moderna en Sevilla? Moderna vanguardista. Será con Enrique Ramos Guerra, será con Nicomedes Díaz Piquero, escultores que a partir de finales de los años 60 y principios de los 70 van a estar trabajando hasta prácticamente 2010-2015. Luego, esa tendencia vanguardista va a coincidir con la tercera generación neobarroca, que por cierto se repite ya sucesivamente, y en ese momento surge Darío y toda una generación de escultores a los que ahora vamos a ver qué camino van a seguir. Vamos a ver cómo no van a entrar en ninguna de esas 4 líneas, sino que van a tener la suya propia. Pero primero tenemos que ver su vínculo con lo neobarroco, evidentemente, porque todos los artistas de cualquier época y de cualquier momento, cuando empiezan como sus maestros, haciendo lo que hacen en su círculo, y solo a partir de la formación, de la experiencia y del talento vendrán nuevas propuestas. Pues bien, lo primero, Darío es hijo de Francisco Fernández Enríquez y es hermano de Rubén Fernández Parra, los 2 escultores. Esto no se suele saber, no es muy popular. El propio Darío habla muy poquito de ello. Bueno, es que Darío, que es un encanto de persona, todo hay que decirlo, y un señor que explica muy bien su obra y lo que hace, sin embargo, nunca presume de lo antiguo y nunca se ampara en otra cosa. Es lo más lejano que yo he visto al ego del artista contemporáneo. Por decirlo de algún modo, voy a hablar de manera coloquial. Es un tío normal. Lo más lejano posible de esas imágenes del artista que se cree un ser distinto y especial y tal. Entonces, él no suele contar los detalles. Después fue aprendiz de Antonio Dubé de Luque, en concreto entre el año 1988 y 1995. Con él aprendió el oficio. Fíjense, Antonio Dubé es uno de los representantes de la tercera generación neobarroca.
si ya Sebastián Santos Rojas recupera los modos de trabajar del siglo XVII y la estética del siglo XVII, eso sí, señalando como maestros de maestros a Juan Martínez Montañés. Pasamos por una segunda fase en la que Buiza vuelve a recuperar, es decir, insiste en los procedimientos, insiste en lo artesanal y en la triple intervención, modelado, modelo intermedio en yeso, talla, sacado de puntos, talla, pero ahora con Juan de Mesa como modelo fundamental, cuando lleguemos a Antonio Dubé, estos nuevos escultores neobarrocos se conocen las técnicas de todos los grandes del XVII, las de Roland también, es decir, que han estudiado mucho lo antiguo. Allí fue condiscípulo de Jaime Babío y de Jesús Iglesias. Fíjense, van a ser muchos los escultores. Vamos a citar ya también a dos que por generación espontánea van a ir ligados a Darío, que son, indudablemente, Fernando Aguado y Manuel Martín Nieto. Todos estos escultores parten de los principios neobarrocos, todos ellos, con lo cual también asumen un posicionamiento estético, pero muy pronto, y ahora vamos a ver por qué, se van a salir de ahí. Van a mantener lo que le interesa de esa tendencia, pero se van a ir a hacer otra cosa muy distinta. Alguien profano a la escultura no se va a dar cuenta, le va a parecer que es lo mismo, pero no lo es. Como no es lo mismo una pintura cubista analítica que una sintética. Un profano lo ve todo igual, pero los argumentos técnicos y estéticos son radicalmente distintos. Bueno, la primera exposición es de Darío en 1990, todavía muy jovencito y todavía procedente de los talleres. Es decir, antes de iniciar su formación en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Sevilla. Allí va a estar 6 años, del 90 al 96, y además va a dar clases de dibujo del natural. Esto va a ser fundamental en natural, con Juan Antonio Huguet Pretel en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Bueno, aquí va a estar 1 año y pico, casi 2 años, 93-94. Después no, al mismo tiempo empezó a trabajar como oficial del taller de su padre, donde estuvo desde el 91 hasta el 97. Por fin, en 2003, abrió taller propio en la calle Viriato de Sevilla. Alicia Iglesias Cumplido, que nos acompaña, en el segundo Congreso Internacional de Escultura Religiosa, celebrado en Crevillén en 2018, llevó la figura de Darío Fernández Parra. Fíjense lo arriesgado de su exposición. En un Congreso Internacional de Escultura Religiosa, casi todos los expertos van con obras antiguas, con obras, sobre las que hay ya un posicionamiento, sobre las que han opinado distintos especialistas, sobre las que hay un debate. Ella ha tenido el valor de abrir el debate sobre Darío, porque Darío es un escultor que tiene un amplísimo reconocimiento en el mundo de la escultura, un prestigio sólido y ganado a pulso, pero igual que los otros escultores de su generación que he citado, en Sevilla capital apenas han tenido respuesta de los posibles clientes, apenas han tenido respaldo que vaya en consonancia. Les recuerdo que hay 16 cofradías nuevas, entre vísperas y las que han entrado en Semana Santa, y ninguna le ha encargado nada. Pero no a Darío, tampoco a Martín Nieto, solo una a Fernando Aguado, ninguna al gran maestro Juan Manuel Miñarro, que va a estrenar su primera obra este año que se jubila. ¿Se dan cuenta el desapego de las cofradías de Sevilla y de Sevilla a la realidad de un movimiento artístico importantísimo con 4 escultores de primer nivel nacional? Vamos a ver todo esto. Ya Alicia advierte sobre ello. Una mirada superficial, que es la que se hace desde Sevilla, ve ciertos componentes derivados del neobarroco. Pero si en vez de ver pensamos la imagen de Darío, nos daremos cuenta que los modelos iconográficos, que son los que proceden del barroco, están puestos al servicio de un nuevo planteamiento del natural. Y un planteamiento del natural que no corresponde con los naturalistas del XIX, ni con la etapa naturalista barroca de principios del XVII, que
que es un naturalismo moderno con un estudio del cuerpo humano actual, con los conocimientos actuales y con técnicas avanzadísimas. Ese supeditar la referencia al concepto es algo que, aunque no se vea a simple vista, lo sitúa en la vanguardia de la escultura actual. Porque, por favor, no lo duden, no se preocupen, ¿eh? A mí también me pasa eso. Y hablando y sonar mío, no se preocupen. Decía que es relacionado la escultura figurativa que vamos a ver con la vanguardia. Se dan cuenta por concepto, porque está anteponiendo la definición mental a la referencia de la que se parte. Y eso es modernísimo. Eso en la escultura sevillana solo lo hizo Juan Martínez Montañés a principios del siglo XVII. Aquí lo tienen. Este señor es Darío, el otro creo que lo conocen, pero este señor es Darío, un pleno trabajo, manchado, está con el yeso, con el modelado, con la obra, y este es su taller lleno de esculturas, algunas las vamos a ver ahora. Miren, aquí tenemos modelos en los que se pueden apreciar esos estudios del natural, como decía, intensísimo en su obra. Pero tenemos que ver por qué el estudio del natural, cómo se llega aquí, cómo se da el paso de un tipo de escultura a otra. Por ejemplo, esta que veremos después, para muchos representación de frailes y de santos, y bueno, esto se hace desde el XVII. Naturalista es indudablemente el San Bruno de Juan Martínez Montañés de la Cartuja. Casi realista, digo casi porque no es lo mismo naturalismo que realismo, es el San Ramón Nonato de Juan de Mesa, del Museo de Bellas Artes de Sevilla. ¿Qué diferencia hay en una escultura como esta respecto de esos modelos de los que parte? Eso es lo que vamos a intentar dilucidar aquí y lo que yo espero aclarar en la medida de lo posible. Pero miren, en un ejercicio como este empieza a verse. Tenemos un cuerpo, una mano que lo sujeta aquí y otra mano que no es la de la madre que lo sujeta, sino la de un niño. Es decir, tenemos 3 estudios anatómicos en uno. Esto es una obra modernísima, es un fragmento muy moderno de escultura. Esto iría a cualquier exposición de escultura contemporánea y de escultura de vanguardia. Les recuerdo, una vez más, que vanguardia no es solo la instalación y la abstracción, que la abstracción, la concreta de Kandinsky, es ya un clásico de la historia del arte. Que hoy día hacer eso sería tan académico como hacer algo barroco. Que el buscar vanguardia y novedad hoy día es otra cosa, no es ya figuración o abstracción, sino cuestión de el orden que pueda tener el concepto y la definición de un concepto nuevo sobre el procedimiento técnico y sobre la estética que se busque. Lo vamos a ver ahora. Miren, una de sus primeras obras, San Juan de Dios, en Sevilla, 2002. Aquí ya no se sale Darío de los modelos neobarrocos. Esto no tiene nada que ver con Navarro Arteaga, con Antonio Duve de Luque, con Álvarez Duarte, absolutamente nada. Y sin embargo comparte cosas con ellos. 2000 a 2005 va a ser un momento de inflexión, un punto de cambio en la escultura sevillana. Por una razón, porque el último de los jóvenes neobarrocos, en torno a 2000, va a decir basta. Y ese joven, en aquel momento, ese joven escultor Juan Manuel Miñarro, en torno a 2000, tiene un nuevo programa. Tiene en mente volver al natural con referencias distintas. Cuando lo haga en torno a la reproducción del volumen del cuerpo que sale en la sábana santa, en la síndone, va a desarrollar un programa inédito en la escultura sevillana. Y eso va a coincidir con la irrupción de 2 grandes escultores en Córdoba, Antonio Bernal y Francisco Romero Zafra, que, adoptando modelos barrocos sevillanos, van a incorporar principios hiperrealistas a su escultura. Los 3, Miñarro en Sevilla y los 2 cordobeses en Córdoba, van a causar un tremendo impacto en los 3 jovencitos, estamos hablando de 20 años, Darío Fernández Parra, Manuel Martín Nieto, Fernando Aguado. El primero que responde al nuevo estímulo es Darío. El último que responde es el mayor de los 3 en edad, Manuel Martín Nieto, cuyo cambio será en torno a 2010. Es decir, que Darío le va a llevar una ventaja de 6 o 7 años en ese sentido de iniciar este camino.
¿Y cuál es ese camino? Pues miren, aquí tenemos dos figuras. Una está tomada del repertorio barroco, pero no ha caído en la repetición insistente de los neobarrocos sevillanos de Martínez Montañés y de Juan de Mesa. Se ha ido en el santo de la Orden de San Juan de Dios al modelo establecido por Alonso Cano en Granada. Bueno, esto no deja de tener sentido porque, claro, el santo es para la misma orden y se entiende que si una orden carmelita encarga una imagen de San Juan, cuando otra carmelita lo encargue, quiere el mismo San Juan, porque San Juan es uno, no puede ser cada día una cara distinta. Por lo tanto, esto se puede entender. Pero, ¿cuántos San Juanes hay? Muchos. Y la elección del de Alonso Cano es el artista más intelectivo del barroco español y el único que se acerca con esa capacidad intelectiva a Velázquez. Luego ya se está instalando en un nivel mental superior a la copia visual. Por favor, en este momento hay hermandades de Sevilla que están haciendo prácticamente copias del Cristo de los estudiantes. Es decir, que hay escultores neobarrocos que se están pegando tanto a los maestros que ya prácticamente son ellos mismos. Son casi una continuidad de los maestros del 17. En ese momento un jovencito dice, no, quiero otra referencia, y la busca. Y ahora miren, la otra figura no está tomada de ninguna iconografía previa. Ha estudiado del natural. Se ha basado, eso sí, en el deseo de originalidad que tenían los escultores del siglo XIX. Sobre todo un sevillano, Antonio Susillo, y el mismísimo Rodin. Los movimientos vienen de ahí. Perdón. Pero el estudio del natural. Miren cómo ha estudiado la orgánica del cuerpo. De un cuerpo que tiene una pequeña ayuda, y es que es muy huesudo. Cuanto más hueso, más accidente. Cuanto más accidente, más fácil de hacer el cuerpo. El cuerpo más difícil, indudablemente, es de una chica con 18, 19, 20 años. ¿Por qué? Pues porque no tiene ninguna línea, ninguna arruga, ningún accidente. Lógicamente, cuanto más mayor, más arrugas, más fácil de hacer, más referente. ¿Vale? Lo tiene, pero es que es un pobre desnutrido. Va a trabajar también con el equilibrio, con el juego de los brazos. Miren qué modo más natural de agarrarse y demostrar cómo el santo es, sin lugar a duda, y con ello la orden, el referente que sostiene a la pobreza. Y miren de cerca, conforme nos acercamos vemos decisiones técnicas sorprendentes. Vemos cómo es capaz de sintetizar, por ejemplo, la túnica, buscando un efecto de pulido y huyendo de los detalles. Miren cómo resuelve ese brazo y ese codo, buscando aparentar, y miren lo que voy a decir, aparentar la densidad real del cuerpo humano. Si ustedes cogen muchas esculturas barrocas, ya las neobarrocas ni les cuento, parece que los músculos se salen de la madera. Vemos los cortes que sacan los músculos fuera. Los cuerpos no son así. Los cuerpos, la musculatura va velada debajo de la piel. Eso lo vemos en Juan Martínez Montañés, eso lo vemos en el primer Miguel Ángel y lo vemos en Bernini o en Antonio Canova, pero muy pocos escultores más en la historia de la escultura, porque es lo más difícil que hay. Este joven, en 2002, ya ha sido capaz de separarse de su padre y de su hermano, de estar haciendo una escultura absolutamente distinta y buscando esas calidades táctiles que puede tener el cuerpo. Mírenlo aquí. También introduce efectos. Como la figura se va a ver en escorzo y desde un perfil, y el espectador no la puede ver desde todos los ángulos porque el pecho del santo lo tapa, él va a buscar la modificación del cuerpo, de la cara, para presentarnos el lado visible que lo podamos ver de un modo conveniente. Va a seguir representando a San Juan de Dios. Y fíjense, porque mientras los neobarrocos repiten sus modelos una y otra vez, él, en el segundo que le proponen, ya cambia. Ahora estamos en Córdoba, en 2003. En este caso, parece que acompaña, que abraza de modo suave. Esto es un boceto, que acompaña de modo suave. Vean cómo coge cariñosamente al pobre, que casi no puede caminar y que ya no se agarra de modo dramático al brazo, sino que también muestra, digamos, una confianza casi sentimental apoyando su brazo en el pecho del religioso. Fíjense cómo resuelve la escultura. Del boceto a la imagen y nuevas referencias.
Si nos fijamos bien, en este caso, la imagen de San Juan de Dios, de nuevo, está tomado del natural el estudio anatómico, pero fíjense, porque la ropa recuerda mucho a las telas encoladas que le pusieron los jesuitas a las esculturas de Juan Martínez Montañés en la iglesia de la Anunciación. Es decir, a una corrección histórica del original. Por otra parte, el rostro ya no es el modelo de Alonso Cano que veíamos en la anterior, y la figura del pobre muestra poca miseria y una gran belleza, se ha idealizado el pobre y remite a figuras del Renacimiento del siglo XVI, tanto en España como en Italia. De hecho, miren, ese impulso ascensional es muy de Berruguete, el giro del cuerpo con el cruce del brazo por delante del propio torso está tomado del repertorio de Miguel Ángel, y miren el pelo que decimos aquí aleonado, con esos rizos y ese mechón lateral que procede de Donatello, que viene del arte florentino y que fue muy frecuente en Juan Martínez Montañés. Pero no lo está haciendo de modo ecléctico, lo está haciendo una vez asimilados los principios para adecuarlo al natural, porque el escorzo no tiene nada artificial. Esa línea que se mueve sobre su propio eje está buscando manifestar sobre todo la relación orgánica de los músculos. Es muy sencillo. Si una figura gira hacia un lado, la musculatura del lado contrario al giro se estira, y la del lado del giro se contrae. En la medida que un músculo se contrae, tira del siguiente por fuerza. Y en la medida que otro se estira, tiene el idéntico efecto con el continuo. Ese es el fundamento de ese desnudo. No una complacencia plástica, no una referencia de estilo, no un querer ser como Juan Martínez Montañés o Juan de Mesa, como le había pasado a los neobarrocos, sino el estudio del cuerpo humano en movimiento. Y la tercera imagen todavía cambia más, en Málaga. Una imagen en la que va a distorsionar incluso la proporción del cuerpo. Miren cómo se estira ese brazo. Miren cómo la propia altura del cuerpo y la cabeza pues no guardan una relación exacta. Son efectos expresionistas. Esto no es un error. Darío ya con las obras anteriores, yo he evitado aquí las obras juveniles y las neobarrocas en el entorno familiar, me he ido directo a su producción personal. Domina perfectamente el cuerpo como hemos visto antes. Son efectos porque la escultura se va a ver desde una distancia y con ello va a introducir correcciones visuales para darle una mayor expresividad. Por cierto, quita el abrazo, separa la figura y opta por gesticular al modo de Rodin en los burgueses de Calais. Sobre todo se ve aquí cómo utiliza la luz, cómo entra en el bronce y cómo empieza a trabajar las rugosidades, a dejar inacabados. Un neobarroco nunca miraría a París ni miraría a Rodin, jamás. Cojan la obra de cualquiera de los que hemos citado y verán que sus parámetros son siempre de Martínez Montañés a Juan de Mesa, como máximo a Pedro Roldán y Huerta a Martínez Montañés. Bueno, esto no es ni bueno ni malo, ser neobarroco o ser... Lo que sí es muy bueno, indudablemente, desde el punto de vista creativo, es que las nuevas generaciones hagan cosas nuevas y no el arte de otro tiempo y el que no les corresponde, sino que piensen y propongan sus tendencias. Aquí lo tenemos desde otra perspectiva, se puede ver muy bien, incluso el movimiento del talón recuerda muchísimo a una de las figuras de los burgueses. O véanlo aquí, cómo juega con la luz, con las rugosidades. Eso sí, Rodin va a ser también muy expresionista en los rostros de los burgueses, en dejarlos indefinidos. Darío no, Darío como naturalista que lo tiene evidentemente que resolver conforme al estudio del natural. Y miren cómo en este caso al pobre la expresión que ha modelado es un tanto de alienación, un tanto de incapacidad para pensar, porque la circunstancia cuando no se tiene nada, ni nada que hacer en el día, ni nada por lo que luchar, ¿con qué nos dejan en la vida? La ha captado a la perfección. Esa es otra. Miren aquí el detalle del San Juan, porque reproducir una forma es relativamente sencillo. Todos los buenos escultores lo hacen, pero Darío no es un buen escultor. Darío es un escultor magnífico, excelente. Es un escultor de primer nivel. Los escultores de primer nivel son capaces de trabajar también con el carácter, de sacar personalidades. Un físico sin personalidad solo es un parecido, solo es un reflejo de la realidad. Y eso es cuestión de oficio. Pero el carácter, la personalidad, proyectarla, ahí es donde está
el arte, ahí donde está el don creativo del artista. Lógicamente pronto tenía que venir la prueba de fuego. La prueba de fuego, trabajando en Sevilla, trabajando en natural, tiene que ser por fuerza la imagen religiosa procesional, y dentro de la imagen procesional hay dos que, digamos, van a distinguir los niveles de artistas. Son Cristo crucificado y Cristo yacente. Porque son los desnudos, y los desnudos es lo más difícil en arte. Si ya dijimos que el desnudo de una chica con 18 años es complejísimo porque no tiene líneas ninguna, no tiene arrugas, no tiene rayas, el desnudo en unas circunstancias tanatológicas complejas, con luxaciones, sin roturas, pero con luxaciones, con destrozos en la piel, con moratones, con inflamaciones, pues lógicamente son dificultades añadidas, que se puede hacer mediante efectos, como hacen muchos escultores expresionistas, Ortega Bru, Augusto Morilla, hay escultores que deforman y les sale muy bien, pero si se plantea desde el punto de vista natural no puede haber ningún error, porque entonces no sería exacto y estaría incumpliendo con el concepto que ha adoptado. Bueno, este crucificado es para la misma orden de San Juan de Dios, en Cienpozuelo, del año 2007. Y miren, todavía mantiene un principio iconográfico con los barrocos. Vean, por ejemplo, a ver, aquí sí hay que hacer una aclaración antes de ver nada. Principio iconográfico. ¿Qué es la iconografía? La iconografía es la definición simbólica de la imagen. Es decir, es un componente entre la actitud y los caracteres que la definen. Y esto puede contener una información que llamamos información iconológica. Por ejemplo, un Cristo en la cruz sería lo mismo. El Cristo, por hablar de un mismo escultor, el Cristo de la Catedral de Lima de Juan Martínez Montañés sería lo mismo que el Cristo de la Clemencia de la Catedral de Sevilla. Pero la información iconológica no es la misma. Iconográficamente sí, clavado a la cruz, pueden tener 3 o 4 clavos, si tienen 3 o 4 varían, por lo tanto una variante iconográfica, pero el desnudo, el sudario, la caída del pelo, la corona de espinas son elementos iconográficos que se repiten. Pero uno trabaja en natural de tal manera que lo que se representa es la esencia del cuerpo, y esa esencia marca la belleza neoplatónica, es decir, la idea de la divinidad, de Jesús como Dios en la cruz, mientras que el otro, sufriente, dramático, con las huellas de la pasión, lo que está marcando es a Jesús como hombre, no como Dios, crucificado con todo el daño que se le ha hecho al hombre. Luego, a una misma actitud, a una misma postura y a unos mismos símbolos, el acabado y el planteamiento conceptual de la imagen nos puede llevar a la interpretación de la divinidad o de la humanidad. Por lo tanto, la información iconológica varía. Y, por supuesto, varía si cambio los símbolos. Les pongo un ejemplo. Cuando los cofrades le quitan la corona de espina al cachorro, el Cristo de la aspiración de Triana, se están cargando su significado iconológico, porque razonen una cuestión. ¿Cristo es Dios? Sí. Da igual que no crean, ¿eh? Absolutamente igual, representa para el creyente, por lo tanto es Dios. Si es Dios, lo puede todo. Si lo puede todo, comunicar con el Padre es fácil para Él, que lo puede todo. Luego, cuando se muere y va a aspirar, mira al cielo para encomendar al Padre. Si eso es fácil para cualquier mortal, para Dios mucho más. Eso con la mentalidad barroca no tiene ninguna gracia. Esa no es la iconología del Cristo. La iconología del Cristo es que cuando, roto por el dolor, cuando va a entregar su vida y va a aspirar y va a encomendar su alma al Padre, no lo ve porque lo que tiene aquí delante son las espinas, que es el símbolo del pecado. Él muere por el pecado de los hombres. Eso sí es barroco. Esa sí es el choque frontal entre la vida y la muerte del barroco. Ni el mismísimo Dios puede conectar visualmente porque el peso del pecado del hombre no lo deja, y por eso ha tenido que venir a entregar su cuerpo por nuestra salvación. ¿Se dan cuenta? Cambiando un símbolo, hemos cambiado el significado de una cultura. Por lo tanto, no podemos cambiar los símbolos. Cuando el artista joven empieza a hacer un crucificado, cuando Darío se enfrenta a esta obra, todavía él no va a cambiar símbolos, porque cuando lo cambie, tiene que dotar de nuevos significados, tiene que crear otro. Veremos ahora lo que va a hacer en otras imágenes. Veremos qué hacen estos escultores. Aquí, de momento, mantiene los principios. Eso sí, una variante estética.
porque se lo está viendo a los neobarrocos y a los priostes de las cofradías. Muchas cofradías que tienen un Cristo del 17, donde las coronas son cascos de espinas cubiertos, es decir, cubren la cabeza. Si ustedes ven la corona del Gran Poder desde arriba, queda un hueco mínimo aquí, porque hace casi como un casco. La de Pasión igual, todas las antiguas. Pues muchos priostes, como estas coronas eran enormes y bajaban hasta aquí, las levantan para que se les vean las caras a los Cristos. Hay algunos Sevilla que salen con la corona así. En vez de así, así, para descubrirle la cara. Pues bien, estos escultores se la levantan queriendo para que no llegue después ningún prioste y lo haga. Pero claro, al hacerlo el escultor, lo hace disponiendo ya donde tienen que quedar todos los elementos, para que la imagen se vea de un modo adecuado. ¿Se dan cuenta? No están repitiendo como los neobarrocos, están pensando y buscando soluciones nuevas. Y así llegamos a San Benito Menni, también en Ciempozuelo, en 2006. El cuerpo, ese movimiento, esa fuerza ascensional, viene muy del siglo XVIII. El movimiento de la mano derecha, dándole un juego, es muy del XVI, muy italiano. Lo incorpora Velázquez en su geógrafo, en el siglo XVII. Pero, por favor, miren el cambio iconográfico en el crucifijo de la mano izquierda. No lo levanta para abstraerse en la imagen de Cristo. El santo nos mira a nosotros directamente. Hay una conexión directa. Y el cuerpo de Cristo no puede ser relegado. Recordad lo que hemos hablado antes. No podemos cambiar el mensaje sin más. Si yo aparto el cuerpo de Cristo y no lo miro, lo hago de menos. Fíjense, porque Darío está pensando con una profundidad teológica tremenda. A lo mejor se lo han dicho en la orden, que lógicamente están mucho más puestos en estas cosas. Pero, ¿y el don de saber escuchar y dar respuesta plástica a lo que te dice quién sabe? No todos los escultores lo hacen. Hay muchos escultores que piensan que ser original es poner unos ojos verdes, poner un angelito con unos pendientes de niña, poner un angelito con un costal. Eso son decisiones facilonas. Eso es muy sencillo, eso no tiene nada de original. Lo original es cambiar el concepto y con ello el significado. Que la imagen incluya al lado un niño de costalerito no cambia el significado de lo que representa. Sin embargo, estas decisiones sí. No puede apartar a Cristo y mirar al espectador porque es hacer de menos echar al lado al cuerpo de Cristo. Pero sí puede ofrecerlo en primer plano al espectador a la vez que le comunica. Con lo cual lo que está ofreciendo, fíjense bien, es colación de ayuda al pobre mediante el cuerpo de Cristo que va por delante. Porque todo es por Cristo. ¿Se dan cuenta el mensaje? No es que queramos ponernos... A ver, miren, no es que queramos ser más teólogos que los sacerdotes. No, es que la representación, sea del tema que sea, representa algo. Es decir, si ustedes me representan a mí, a una chica mona en una pose erótica, tiene que ser erótica, no ridícula. Si ustedes me presentan a mí a la paloma como símbolo de la paz, tiene que ser un animalito dulce que pensemos que es pacífico, no uno que parezca que me va a picar. ¿Me entienden lo que quiero decir? Los significados son importantísimos y si elegimos el tema religioso, tiene que tener la profundidad determinada que marca esa religión. Los neobarrocos de tercera y de cuarta generación, hay chicos jóvenes haciendo neobarroco ahora, que imitan y que repiten lo que hacen sus abuelos artísticos, no digo ya sus padres artísticos, sino sus abuelos y sus bisabuelos artísticos. No están pensando lo que hacen muchas veces, porque lo están haciendo porque así lo hacía Buiza, porque así lo hacía Sebastián Santos, porque así lo hace Álvarez Duarte. No, lo tienes que hacer de un modo determinado porque te lo marca un concepto determinado. Aunque sigas esa línea neobarroca, aunque tu maestro sea un referente, pero tiene que tener un porqué tu planteamiento, si no caemos en lo vacío. Pero es que, claro, permítanme una crítica, lo puedo decir a ustedes, es que estamos en una Semana Santa muy vacía y decadente. Estamos en una Semana Santa con 200 músicos detrás de un paso. Estamos en una Semana Santa donde se baila en las calles. Y lo peor, se bailan coreografías con 100 y pico de hombres en 2 relevos, portando no se sabe qué. Es duro lo que estoy diciendo, pero es que es real. Es que es grotesco ver muchas cofradías por la calle. Es que yo en Sevilla ya hay cofradías que no voy a verlas, pero no quiero llevarme un mal sabor de boca, porque yo quiero ir a ver algo que me permita pensar en lo que estoy viendo y no otro espectáculo.
Entonces, claro, cuando la celebración es irreflexiva, la producción artística también lo es. Miren, voy a decir una cosa con mucho dolor, pero un profesor de Granada, y con muy buen criterio, aunque en Sevilla se lo han querido comer, ha sacado en un libro de escultura barroca un capítulo, Neobarroco Gay. Porque hay escultores que están proyectando su modo de vida a la representación de Cristo. Y hay un resucitado en Conil que parece que está en la sauna. Señores, ¿esto es serio? Yo no digo que no pueda proyectar uno su identidad, claro que sí. Pero, hombre, no un mensaje de hace 2000 años y que tiene unos contenidos establecidos que tienen que prevalecer. Luego, esta adecuación de Darío a lo que representa es su primer logro. Por encima del virtuosismo técnico, del que todavía no hemos hablado, porque es un maestro con un nivel simplemente excepcional. Miren ese retrato, por favor. El primero que va a retratar va a ser, en esta época, en 2005-2006, de nuevo el maestro Juan Manuel Miñarro. Y aquí se distancia Miñarro de todos los cordobeses. Los cordobeses siguen con los modelos iconográficos barrocos, aunque el hiperrealismo lo actualiza mucho. Pero Miñarro va a empezar a retratar. Cuando Miñarro lleve a dos misterios, uno en Dos Hermanas y otro el del Cerro del Águila en Sevilla, lleve esos retratos, por ejemplo, en el cerro el del crítico de arte Manuel Lorente, y lo adapte a la representación sagrada. Hombre, por ejemplo, a mí me han propuesto ser Poncio Pilato en un misterio. Tiene su sentido, por mi edad, por la cabeza, por una serie de cosas. Lo que no me puedes proponer de San Juan Evangelista, que era un jovencito con mucho pelo y con barba y bigote, porque ya no lo soy. Evidentemente. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Que retratar del natural no solo decir algún retrato, sino que lo tengo que elegir bien, adecuado, saber para qué y que éste funcione. Pues bien, como el misterio de Miñarro triunfa, estos jóvenes escultores que ya están trabajando con este nivel, el natural, van a empezar a incorporar retratos también. Pero este va a ser un hecho diferencial de Darío, porque miren, Fernando Aguado va a empezar a retratar, pero introduciendo variantes en el retrato. Y Manuel Martín Nieto va a ser el gran retratista. Él va a llevar los personajes de la calle al altar, hasta el punto que hasta Cristo crucificado va a retratar a un vecino de Morón. Y ya siempre va a ser ese mismo vecino, claro, porque Cristo tiene que ser siempre el mismo. Darío se va a distinguir, porque él, y además lo ha reconocido públicamente en entrevistas, él va a actuar como si retratara, pero no retrata. ¿Y esto qué quiere decir? Son palabras suyas, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que él se va a fijar en un modelo determinado, va a ver que le puede servir para, por ejemplo, aquí si es un sacerdote, si es un santo de una orden, le viene dado, claro, indudablemente, pero lo va a interpretar después introduciendo modificaciones. Modificaciones que pueden ser para idealizarlo, si es una chica, que pueden ser para darle un carácter más rudo, si está en una representación sufriente, o que puede ser, como en este caso, miren la concentración, yo hablaba antes del carácter, para incentivar esa fuerza interior de la imagen por encima del virtuosismo técnico que desarrollan los parecidos físicos. ¿Se dan cuenta que esa persona, que esta representación está viva? ¿Que no es una escultura al uso? De ese modo, fíjense, porque innovando ha recuperado lo mejor del más grande de los barrocos. Por eso, este naturalismo no se despega del barroco, porque mantiene paralelismo y mantiene raíces en ello. Darío Fernández Parra, con una obra como esta, se está poniendo a la altura, y no tengo el menor problema en decirlo porque no creo que me equivoque, se está poniendo a la altura del mejor escultor que ha habido nunca en España, de Juan Martínez Montañés. Mírenlo aquí. Tratamiento de las texturas impecable, sin buscar artificios, sin entretenernos. Hay escultores que quieren, como se saben muy buenos técnicamente, quieren exhibir esa técnica de tal modo que llegan los detalles a distraer de la realidad. Darío no. Darío tiene ese virtuosismo técnico, pero lo va a poner al servicio del conjunto. Es decir, va a utilizar lo que ya llamamos en Juan Martínez Montañés la técnica invisible. Todo lo que yo utilice tiene que quedar en un equilibrio para que lo que realmente destaque sea el humanismo de la figura. Creo que evidentemente Darío
pues de sobra llega a ello. Miren, la figura es simplemente fantástica. Y esto tiene que llegar también, lógicamente, a las imágenes de Cristo. Vean esta, la de Cienpozuelo, de 2007, donde todavía se mantienen principios neobarrocos. Vean la caída, mechón de pelo tomado de imágenes del siglo XVII en la postura, el tipo de coronas de espina también. Todo esto, el modo de marcar los pómulos, todo esto va a cambiar en muy poco tiempo, porque lo que estamos viendo en las imágenes de santos e incluso en imágenes profanas va a pasar a partir de 2010 también a las imágenes de Cristo. Es decir, a partir de 2010, Aguado, Nieto, Darío van a entrar en una competencia directa por la humanización total de la obra hasta un punto de veracidad que en tantos escultores y a la vez nunca se ha visto en el arte sevillano. Porque, piénsenlo, a ese humanismo Juan Martínez Montañés, ¿qué hacen los discípulos? Justo lo contrario. Como el maestro es tan bueno, no compito con él. ¿Maestro qué pone? Los músculos debajo de la piel en una relación orgánica. Fuera la piel, los saco, los abulto, los corto violentamente y que signifiquen con un gran dramatismo. Ya no hay comparación. Miren, me van a permitir un símil. Los chicos jóvenes a lo mejor no lo comprendéis, pero los mayores sí. Y lo siento si a alguien no le gusta, pero a mí me gusta y estamos en democracia. Voy a poner un símil taurino. Sí, hombre, porque a los que no les gustan se creen con el derecho de decir lo que lo tienen, pero a los que nos gustan también. Tenemos el derecho de decir que nos gustan los toros, y a mí me gustan los toros. Miren, cuando toreaba Curro Romero, en plenitud, si hay aquí algún aficionado lo sabrá, cuando toreaba otro torero artista y estaba también muy bien, como Curro hubiese triunfado, es decir, 2 orejas de Curro Romero en Sevilla o en Madrid, Curro Vázquez, Manzanares Padre, el otro, no pasaban de una orejita. Porque el contraste era brutal, porque el impacto emocional de la gran faena de Curro Romero sobre la de cualquier otro torero se quedaba sensiblemente por debajo. Sin embargo, si el que venía detrás era Diego Puerta o era Manili, toreros de un impacto de valor que no tenían elementos de juicio y de comparación, muchas veces ha cortado 2 orejas a Curro Romero y después ha cortado el cordobés, Manili o Diego Puerta. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Si yo comparo a Messi con Cristiano, tengo argumentos para hacerlo. Si comparo a Casemiro, no. Son otras las virtudes. Pues eso va a pasar también aquí. Eso va a pasar con los discípulos de Martínez Montañés. Nadie compite con él, buscan otro argumento, otro hilo comparativo. Sin embargo, Darío, Aguado y Martín Nieto son tan buenos, que son capaces de afrontar el reto de la comparación. Ahora lo vamos a ver. Miren, también el clasicismo. Fíjense esa imagen. Aquí tienen ustedes en la parroquia una imagen de Virgen que puede ser del siglo XVI o XVII, del principio del XVII. Miren las simetrías de la cara, miren el modo recto de la ceja. Darío lo afronta aquí, pero adecuado al natural. No impera, no parece una imagen antigua, sino de ahora, y ha asumido sus características. Darío va a ir, mírenlo, clásica. Va a ir adquiriendo una cultura en escultura naturalista, porque como no se ha detenido en un solo estilo... A ver, miren, el artista más grande de todos los tiempos, para mí, Picasso, no he dicho el pintor ni el escultor, he dicho el artista, decía que... Perdón, me he quedado un momentito mirando a la imagen porque me había dejado atrás una cuestión. Una cuestión que quería ver. Ahora volvemos a lo que decía Picasso. Apolinar, a principios del siglo XX, dice que el primer movimiento abstracto del siglo XX es la pintura rosa de Picasso. La pintura rosa de Picasso es muy clásica, es casi griega. ¿Por qué argumenta que es el primer movimiento abstracto? Porque no está tomando directamente del natural ni de otros estilos artísticos, sino que se está inventando las relaciones. Los artistas del Renacimiento van a inventarse el sistema de proporciones. Se lo inventan por completo. Ese sistema de relaciones va a llegar a partir de los escultores proitalianos del XVI, es decir, a partir de Vázquez Viejo, Jerónimo Hernández, Montañés, va a llegar a nuestros días. Pero, por favor, miren
miren cómo Darío va a establecer un equilibrio absolutamente moderno en la obra. ¿Cómo le va a dar un aspecto en el que la escultura... A ver, miren, quítenle que se vea la ropa propia de una imagen religiosa. Sería cualquier mujer que nosotros le tapemos el pelo, cualquier señora de aquí del Viso, de una edad determinada, cualquier señora de Cienpozuelo, que no nos extrañemos que haya podido retratar, indudablemente. Bueno, esas relaciones abstractas a la hora de buscar una identidad que pueda corresponder con la realidad, le permite el ¿qué? Le permite idealizar la imagen de otra manera. Esa idealización, insisto, de Darío es absolutamente fundamental y es uno de los elementos que van a marcar una incomprendida modernidad, porque nadie, absolutamente nadie, le reconoce a Darío que sea moderno. Todo lo contrario. Dicen, qué bueno es, pero qué conservador, qué clásico. Yo no estoy de acuerdo, no me parece conservador. Absolutamente nada. Nada, me parece mucho más conservador un señor que haga una pintura cubista que Darío. Porque el cubismo ya es un clásico de hace 100 años. No me parece conservador, porque ha tenido la valentía de poner su concepto por delante de todo. Mírenlo aquí, en María Cleofás, en Ciudad Real. Fíjense, tiene elementos del 17, sí, de Montes de Oca. Miren cómo la ceja se parece mucho a la de la Virgen de la Estrella, atribuida a la Roldana. Y miren el pellizco aquí, de José Montes de Oca. Pero el naturalismo de la escultura no tiene absolutamente nada que ver. Y ya estamos en ese natural puro, en el crucificado San Miguel de Alcalá, muy cerquita de aquí. El periodo neobarroco tenía los referentes barrocos, claro, como modelo. Aquí ya las coincidencias con Martín Nieto y Fernando Aguado son muchísimas en todos los sentidos, pero sobre todo en la depuración anatómica, sobre todo en el buscar esas normas abstractas que hemos dicho antes, que coinciden con el concepto como eje rector de la escultura. Se va a ver mucho mejor aquí. Este es un punto de inflexión y dijimos al principio que era un lujo poder entrar en el taller. Este es el proceso de realización de esta escultura del grupo de Darío en Londres, del Brompton Oratory, en el 12-13. Fíjense, es un calvario. Aquí tienen la Virgen y San Juan. Las tenemos en barro, las tenemos en talla en madera, tenemos el inicio de la policromía, ahora vamos a ver cómo aplica la pintura, si tenemos todo el proceso. Vamos a ver Cristo también crucificado que va en medio, pero fíjense, porque el modelo de San Juan es el del siglo XVII, el propio de Pedro Roldán, que se ve en distintos retablos, incluso en algunos misterios de Sevilla. El de la Virgen es un modelo que se ve desde finales del siglo XVI. Ya en retablos de Vázquez el Viejo y de Jerónimo Hernández tenemos esa iconografía con la Virgen vestida de monja. Esto es mucho más antiguo. Y, por cierto, yo no sé por qué se repite tanto en los libros de un modo inexacto. Bueno, sí sé por qué es así inexacto. Es así inexacto porque se repite sin pensar lo que le hemos leído a otro. Que todo esto viene de Gaspar Becerra en la corte cuando una de las camareras de la reina le va a dejar su ropa para que vista a la Virgen. Miren ustedes, eso es cierto, es verdad, es así, pero no es capaz de Becerra el primero que viste de monja a la imagen. Es el primero que la viste con ropas reales, lo cual es muy importante porque significa el desarrollo de las imágenes de candelero. Claro, o sea, esa noticia es cierta, que la dio la primera vez, cierta, pero los repetidores de la noticia se han dejado atrás de que hablaba de ropas reales, porque con ropas talladas, en el retablo mayor de la Catedral de Sevilla, en 1518 ya la tenemos. Muy bien, claro, yo también iría por mi perrito. Claro que sí. Pues decía que ya está en el retablo mayor de la Catedral de Sevilla y ya está en las iglesias de Castilla, en las Piedades Góticas. Aquí las vimos un año. ¿Lo recordáis? Ya las vestían de viuda. Porque la viuda, en el siglo XIV, XV, XVI, XVII, se va a vestir como las monjas. E incluso las viudas riquitas se van a vivir a los conventos, con su dote, con sus criadas, con su servicio, entrando y saliendo, no en clausura, pero en los conventos y vistiendo como monjas. Porque ellas ya no están para
la vida material. ¿Se dan cuenta? Ya estaba en talla. Luego, esta tradición de Darío no viene de Gaspar de Becerra, porque él, precisamente, la está tallando de cuerpo completo. Está remitiendo a lo anterior. Bueno, son muchos los modelos que tenemos en distintas épocas, pero miren, fíjense aquí, por favor. Aquí hay elementos de una modernidad extrema y con una perfección técnica excepcional. Ahora recuperaré el principio que les quería decir antes de Picasso, que he dejado para después. Fíjense, ¿qué hay aquí de moderno? ¿Quién me lo dice? Pero no de moderno, sino de muy, muy moderno. Aparentemente una escultura tradicional, ¿verdad? La postura, la iconografía, todo lo hemos visto. Pero ¿qué hay aquí moderno? ¿Se han dado cuenta en la ejecución de esta talla? ¿Se han dado cuenta que antes estábamos hablando de organicismo y que veíamos sus esculturas del año 2, 3, 4, 6? Veíamos cómo incluso debajo de la ropa los movimientos correspondían a ese impulso de la musculatura en función de la dirección. Sin embargo, aquí, miren, lo que tenemos son golpes de hachas. Esto es una hachuela, un golpe visto, sin más. Eso es una abstracción. Eso es como si en una pintura cojo una brocha y doy un brochazo, sin más. Y ese brochazo después significa algo. Pero no solo esta hachuela, sino que es que toda la superficie está cortada de un modo no natural. Es decir, los pliegues son abstracciones, pero abstracciones puestas al servicio de la realidad. Ojo, cojan un cuadro de Antonio López. ¿Conocen a Antonio López? El autor de La Gran Vía, y de esos interiores, de esos cuadros de un realismo extremo. Y acoten en cualquier paisaje de él un fragmento de la realidad. Córtenlo del cuadro. Bueno, córtenlo digitalmente, claro. Y verán que ese fragmento es una abstracción pura, matérica, informalista. Sin embargo, en el conjunto, es la cal de un muro, es la textura de la madera de una puerta, es decir, está aprovechando recursos abstractos para hacer figuración real. Lo mismo está haciendo Darío aquí, trabajando en negativo con golpes vistos. Vean las imágenes. Va a destacar, por supuesto, la armonía de los movimientos en torno al cuerpo de Cristo. Como es lógico, la madre no puede mirar a su hijo muerto. Como es lógico también, su hermano, el hermano de Cristo, sí está intentando comunicarse con él y despedirse de él. Recordad, el hermano de Cristo, San Juan es hermano de Cristo, adoptivo. Madre ahí tiene a tu hijo, hijo ahí tiene a tu madre. Hermano adoptivo. Por lo tanto, ejerce como tal, evidentemente, y ocupa el lugar que le corresponde, junto al patíbulum. Miren el proceso. Al fondo tenemos el Cristo que ahora veremos más detenidamente. Vean, es irreal, ¿verdad? Claro, porque aquí todavía no están dadas, aquí están las bases de pintura, entonces no se ve la naturalidad que veremos después, sobre todo en las carnes, veanlo aquí. Miren, ¿se han dado cuenta la fuerza de esos pliegues que decíamos que no están, que son pequeñas abstracciones? Tienen una fuerza tremenda en toda la escultura. También aquí, en detalles de la Virgen, miren el hombro, que se trazosa debajo de la ropa, pero en realidad todo esto, si yo lo acoto aquí y lo corto, esto nadie me diría que es el hombro de una mujer y el brazo de una mujer. Luego, Darío en procedimiento y en recurso, esto no lo hace ni ningún neobarroco ni ningún barroco. Búsquenlo en la obra de alguno. Sí es cierto que el procedimiento deriva de Alonso Cano y de Pedro Roldán, pero está hecho de un modo tan moderno, que no nos recuerda a ellos. Y aquí está el crucificado, el modelo, el barro, el modelo intermedio en yeso, y ahora vamos a ver la escultura definitiva. Lo de las tres imágenes saben por qué, ¿verdad? Se modela en barro, porque lógicamente el barro es más creativo, y la imagen definitiva no te ofrece la posibilidad de experimentar. La imagen definitiva tiene que quedar como yo quiero que quede. Entonces eso lo fijo en el barro primero. Pero después, para pasar a la imagen definitiva en el material definitivo, si trabajo sobre el barro y me equivoco y lo estropeo, tengo que empezar trabajo de nuevo. Y he perdido mucho tiempo y por lo tanto mucho dinero. Luego, cuando tenemos el barro acabado, lo normal es que se saquen uno o varios modelos intermedios en yeso. Se hace un vaciado, que es una operación mecánica que se hace en una mañana, y ya lo que viene en yeso es exactamente lo mismo, miren. Es exactamente lo mismo aquí que aquí. Pero ya el sacado de punto lo hago sobre el yeso, y al hacerlo sobre el yeso, pues indudablemente
Si se estropea no tengo problema porque cojo otro vaciado y ya está. Por eso las 3 veces. Y miren la obra definitiva. Una obra en la que se han suavizado las formas muchísimo, en la que, fíjense, si una imagen remite a una tradición desde el siglo XV-XVI, la otra al XVIII, el Cristo tiene una línea serpentinata clara, como algunas imágenes de Juan Bautista Vázquez el Viejo, aunque no la del crucificado del Viso, que tiene un rigor mortis mucho más profundo y por lo tanto se encoge, es decir, sube hacia arriba en la cruz. Esta, digamos, ha muerto hace poco, por eso la caída y por eso todavía el cuerpo mantiene cierta flexibilidad. Es decir, hay un ejercicio de estilo, pero una suavización de la forma correspondiente con el nuevo tratamiento del natural que vamos a ver a partir de ahora. Y miren cómo está instalado en Londres. Por favor, esto es sumamente importante. Esta obra está en un oratorio en Londres que le da categoría internacional no solo a Darío, sino a toda la escultura sevillana del siglo XXI. Si la escultura fuese buena, no digo regular o mala, sino simplemente buena, pues nadie le echaría cuenta. Pero como el grupo es excepcional y además tiene un montaje en técnica mixta con ese paisaje pintado, fugado, maravilloso, resulta que todo el que va allí queda impactado. Al quedar impactado, indudablemente esto tiene un impacto emocional tremendo y una repercusión realmente importante. Luego, aquí Darío ha equilibrado la referencia y, sobre todo, ha empleado una técnica mixta con un nivel de virtuosismo elevadísimo, pero con el que ya va a dar forma a este nuevo naturalismo con atenciones modernas cada vez más patentes. Lo vemos aquí, en el Buen Pastor de Islantilla, en 2014. Miren, el modelado. Primero, dibuja. Lo tiene, lógicamente, el dibujo visible para verlo. Después modela. Este es el modelado básico. Después, como es lógico, tiene que pasar a talla, tallar la talla. Vean el taco de madera en el suelo para ensamblarlo en la peana. Va manteniendo pues, todas las cualidades. En este caso, en vez de trabajar el contraposto habitual en las imágenes del Buen Pastor, que es una iconografía romana, viene del mundo paleocristiano, en este caso va a enfatizar el movimiento, adelantando muchísimo la pierna izquierda, la adelanta muchísimo y gira la cadera en relación con ella. Y fíjense lo que produce aquí, un movimiento de las telas que va a adquirir un nuevo protagonismo en su obra. Pero esto está tratado de un modo realmente inédito en la escultura sevillana. Ahora lo vamos a ver. Vean también ese incentivo del movimiento por la parte de atrás y cómo la caída del manto va a estar trabajado en huecos negativos. Lo que vemos es una ilusión de lo que hay. Esto es un principio que viene del cubismo. Esto ya lo incorporó Ortega Bru en su Piedad de San Roque, con la que ganó el Premio Nacional de Escultura en el año 1963. Pero miren, los malos imitadores de Ortega Bru han imitado posturas forzadas. Han imitado rasgos expresivos exagerados, no los conceptos tan interesantes y tan importantes que tenía Ortega Bru. Claro, si Ortega Bru era muy potente y se salía un poquito de punto de la realidad, si eso lo exageramos, lo que hacen sus imitadores es grotesco. Porque él está en el límite, pero en el límite con una genialidad absoluta. Pues bien, Darío, que hace un arte muy intelectivo, muy de pensar, va a coger ese tratamiento del negativo para darle una forma completamente moderna a la escultura. Veámoslo. Miren, vean el nivel de acabado. ¿Se dan cuenta qué sutilidad en el tratamiento cuando todo lo que hay aquí es absolutamente mentira desde una perspectiva de la realidad de la escala humana? Es decir, nadie diría que esto es un cuerpo. Si lo cortamos aquí, esto sería para todos ustedes una escultura informal completamente abstracta. Por favor, viendo imágenes como esta y por mucho que sea el Buen Pastor, ¿quién dice que Darío es conservador? Porque es que no se sostiene. Indudablemente no va en la punta de lanza de la vanguardia, no, pero que es moderno y actualizado simplemente por el concepto natural y simplemente porque desarrolla recursos técnicos con un nivel excepcional. Hombre, a ver, miren lo que iba a decir antes de Picasso. Una de las cualidades más grandes de Picasso es que como escultor él no tiene formación.
Él tiene formación como pintor y el pintor del 19 aprende a modelar porque es mucho más barato pagar una sesión y modelar a una señorita, y con esa señorita ya tengo un modelo en barro, tengo un modelo en barro que no se mueve, que no cambia de postura, con lo cual no va a cambiar la luz y que encima no me cobra las sesiones. Por eso Matisse, Modigliani, Picasso, todos estos modelan. Pero serán los marchantes los que 30 años después digan: la fundo en bronce que la vendo, que saco una edición, porque claro, esta escultura la quiere la gente y esto vale mucho dinero. Pero ellos no la hacían como escultura, ni siquiera la famosa guitarra. Su famosa guitarra, tenemos fotos, están clavadas en la pared y los lienzos alrededor. Y sobre la guitarra proyectan luces y lo que sale según la luz lo lleva al lienzo. Es decir, la guitarra es una maqueta de taller para hacer... Pero claro, su ser obra de la obra, como decía Martin Heidegger, no deja de tener unas cualidades sorprendentes. Entonces, cuando los marchantes lo ven, le dicen: oye, aquí hay coleccionistas que por esto dan mucho dinero, es por la que son grandes esculturas. Pero él no la hizo pensando en que fueran esculturas. Claro, cuando los marchantes llegan y se lo pagan, Picasso no lo ha explicado, pero yo me meto en su cabeza. ¿Qué diría él? Si no me están exigiendo cualidades de escultor, si estas esculturas tienen muchos fallos. Primero, las que modelo, hay puntos que están mal resueltos, pero que a mí no me importan, porque yo aquí lo que vengo a fijar son unos volúmenes para reflejarles luces y estudiarlos. Es decir, son maniquíes de estudio. Si al nuevo público no le importan los recursos técnicos, pues me voy a inventar recursos. Si yo no sé trabajar técnicamente, pues yo no voy a hacer una talla depurada nunca. Si voy a trabajar el hierro y yo no sé soldar, pues que se vea la soldadura, a mí me da igual si la gente no lo mira, pero como la gente no lo miraba... Claro, como él tiene un gran talento en la utilización de cualquier elemento plástico, va a convertir esos accidentes, va a convertir esos elementos de impericia en elementos estéticos. Y ahí, amigo, ahí es único. Ahí es absolutamente único. Una soldadura que sería un defecto en cualquier otro, va a ser una virtud en él. Un engarce mal hecho va a ser un elemento expresivo en su obra. ¿Tiene esa capacidad natural? Bueno, pues a partir de ese momento aparece en la escultura un nuevo concepto, que es la creatividad técnica. Yo puedo crear en las formas, yo puedo crear en el estilo, pero yo me puedo inventar un procedimiento. Si nadie ha hecho escultura en papel recortado y yo hago escultura en papel recortado, he inventado un procedimiento nuevo. Si nadie ha hecho escultura enciclopédica, es decir, nadie ha ensamblado ladrillo y objetos encontrados con yeso para sacar una cabra o para sacar una niña saltando a la comba, ese procedimiento no puede tener una comparación virtuosa porque como es nuevo y me lo he inventado yo, será como yo quiera. Si yo no cuido nada porque saco del aparente defecto una virtud expresiva, bueno, pues se convierte en el escultor más importante del mundo. A partir de ahí, todos los escultores modernos se van a dividir. La división es un tanto... vamos a decirlo así, un tanto subjetiva, pero se van a dividir en dos grupos. Hablo los innovadores, los que van en primera línea. Un grupo va a ser el de los que renuncian a la técnica. No quiero hacer nada bien hecho. Y el otro grupo va a ser el de los que quieren sacarle partido a las innovaciones técnicas para sacar discursos formales nuevos. Pues bien, Sevilla, con una venda en los ojos, se mantiene ajena a todo esto durante 50 o 60 años, en los que Picasso está incluso prohibido en las escuelas de artes y oficios. Y será a principios de mediados de siglo, con Ortega Bru, cuando se haga la primera mirada. Cuando Ortega Bru se va a Madrid en 1955, de nuevo un parón, un corte, un retroceso hacia épocas posteriores. Darío lo va a recuperar en imágenes como esta. Ojo, mientras hay otros vanguardistas que van por otros caminos, pero estos tratamientos, insisto, de una modernidad extrema. Además, miren, la imagen no tiene las 6 o 7 capas de estuco y el yeso y después la policromía tradicional. Aquí ha utilizado lacas sobre la madera, con un sentido modernísimo. Luego, estoy insistiendo tanto en esto porque la belleza de la forma, la belleza de ese brazo, el naturalismo inmenso de ese rostro, que imperan desde luego en la escultura, no deben distraernos de ese
otro elemento también perceptible, que es la actualización de sus modos de trabajar. Fíjense aquí, en esta Virgen del Buen Pastor, también en Isla Antilla, en 2014, miren la parte trasera, por favor, de la escultura. La parte delantera es una Divina Pastora, como otras muchas, en un grupo muy compacto, un grupo en el que el niño recuerda mucho a los de Juan de Oviedo el Viejo, también a los primeros de Juan Martínez Montañés en su postura iconográfica, pero vean el tratamiento tosco y por igual de toda la figura. Cuando digo tosco quiero decir de superficie rugosa, igualada. Esto lo empezó a hacer Rodin, esto también es muy moderno, esto también va a ser muy propio del arte del siglo XX avanzado. Y, por supuesto, miren, ese sentido geométrico del cajón y, de nuevo, la abstracción pura en el manto y los cortes en negativos del mismo. Indudablemente, Darío es un artista muy creativo. Lo que pasa es que ha querido sacrificar esa creatividad en función de los procedimientos tradicionales y en función del resultado final. Miren, nadie puede decir, y esta es quizás su mayor virtud para el cliente, nadie puede decir que no sea una Divina Pastora absolutamente clásica, incluso con un toque de Belén en esa familiaridad humanizada de la oveja, del cordero. Fíjense cómo levanta la pata en un acto cariñoso, casi con la imagen. Una imagen que entra de lleno en las tradiciones más clásicas de la provincia de Sevilla. Pero al mismo tiempo, miren esa pierna cómo está trabajada. Completamente abstracto, esto es un bloque informal. Vuelvo a insistir en la modernidad de Darío. Esto es un bloque completamente informal, que no tiene absolutamente ninguna relación con ningún neobarroco ni con ningún barroco. Y estos son tres planos cruzados cuyo referente directo es el cubismo y es la escultura, el retrato de Fernández Oliver de Picasso. Luego, rico, riquísimo. Capaz de tomar de muchos puntos, por supuesto. Y por supuesto imperando el natural en todo momento. Pero comparen con Antonio Dubé, comparen con Álvarez Duarte, comparen con Navarro Arteaga. No tiene absolutamente nada que ver. Véanlo. Fíjense qué simplicidad en el tratamiento técnico. Hay que ser muy bueno para poder simplificar tanto una obra. Esto solo lo consiguen los verdaderamente grandes. No hay ni una sola línea, ni un solo accidente. Cuando los escultores empiezan a poner detalle, una mosca que se posa, hasta una lagartija he llegado yo a ver. Cuando empiezan a poner cosas de esas, claro, lo que están es articulando el espacio, marcando las proporciones, acotando para poder hacer la figura con una relativa facilidad. Lo difícil no es eso. Lo difícil no es hacer a un señor con 80 años y 2000 arrugas aquí cruzadas. Eso es muy fácil. Lo difícil es esto. Y que encima tenga vida. Fíjense esos ojos, fíjense la mirada del niño. Y la mirada también de la pena. Vean esta Dolorosa en Huesca, en 2015. Aquí ha cogido un modelo de Montes de Oca. Aquí se ha actuado como los barrocos a la hora de elegir un modelo determinado. Pero el acabado es muy distinto. El acabado no es el de Montes de Oca. Vean de nuevo el tratamiento. Sí es de Montes de Oca. A ver si me responde. El hoyito, el hoyuelo, en la barbilla, eso sí es de Montes de Oca. Solo coge Dubé de Luque de Montes de Oca. Lo tiene la Virgen. Pero fíjense después el tratamiento de la superficie, los golpes, este golpe visto aquí, que marca justo por debajo la única señal que tiene, la única línea que tiene la cara. Bueno, pues son decisiones técnicas muy sabiamente tomadas. Y así llegamos a obras más complejas, vamos acabando, nos vamos acercando a nuestros días. Misterio de la Coronación de Espinas, en Ciudad Real, en 2015. Fíjense, por favor, cómo el cuerpo de Cristo... A ver, Cristo siempre va a ser el mismo lo que le pasó. Es decir, si decimos un coronado de espinas, pues ya sabemos que va a estar o sentado o de pie con las manos amarradas delante y su corona de espinas encasquetada. Si decimos un nazareno siempre va a llevar la cruz. Y si es un crucificado, pues ¿qué les voy a decir? Pero, ¿y la variante? ¿Cómo se ve si ese crucificado el que ya hemos visto es otro? ¿Cómo vemos si ese homo o este Cristo coronado es el que ya hemos visto o es otro? Fíjense el cuerpo, por favor. Miren, ¿se dan cuenta cómo el pecho prácticamente parece que se cae? ¿Se dan cuenta cómo la cintura, que es la zona que se nos vence con los pesos? Si cuando hacemos deporte o cuando cogemos peso, ¿dónde nos duele primero? Los riñones.
¿Por qué? Pues porque la fuerza que soporta el cuerpo tiene un empuje vertical y otro diagonal hacia afuera, que es el que repercute en los riñones. Cristo está riñonado, caído, vencido. Ese naturalismo tan extremo lo introdujo Miñarro a principios de siglo, pero ya aquí, ya Darío le da, bueno, pues un planteamiento absolutamente personal. Pero es que ya va a ser en todo. Miren la postura de las manos. Fíjense que no es una cuestión de estilo, que no quiere ser. ¿Cuántos escultores neobarrocos repiten las de Juan Martínez Montañés y las de Juan de Mesa? No, estas son las que él ve, las que él estudia, pero las que él estudia para una persona que está riñonada, que esté sentada sin fuerza, que se va a caer. Y fíjense después, los personajes caricaturescos a veces, porque ya sabemos que identificamos el mal con la codificación caricaturesca. Vean ahora vamos a ver las caras. Fíjense cómo todos ellos responden a estudios del natural con una correspondencia en la musculatura y los movimientos. Es cierto que hay alguna figura tomada de algún misterio. Por ejemplo, este de aquí, que está burlándose de Cristo, haciendo como si le rindiera pleitesía, este está tomado de el que concibió Joaquín Bilbao y talló José Ordóñez para la Hermandad del Valle de Sevilla. Pero el tratamiento que tiene este torso, el que talla José Ordóñez, del modelo de Joaquín Bilbao, tiene un acabado impresionista, suelto como si fuesen brochazos sueltos. Ahora miren esto, es toda una red de cruces ¿de qué? De vectores sobre huecos. Es decir, es un procedimiento abstracto que le da un extraordinario realismo simulando la agitación de la ropa. También es muy novedoso la postura de este otro con las dos manos y con esa corona enorme que se va a encajar y que le va a llegar a Cristo hasta los mismísimos ojos. Es una corona potentísima. Veanlo aquí. Bueno, ya el naturalismo es extremo. Eso sí, las personas más acostumbradas a mirar se habrán dado cuenta que hay paralelismos, por ejemplo, con El cautivo de aquí del Viso, de Fernando Aguado. ¿Paralelismos en qué? En la suavidad del tratamiento anatómico. Sin embargo, fíjense qué distintos son los personajes secundarios. ¿Cómo busca un expresionismo que exagere lo que están haciendo? Que exageren de un modo claro y sin lugar a dudas el momento. Vean con la corona de espinas tremenda, cómo levanta los ojos porque sabe que esto se lo va a clavar. Ojo, no se lo va a clavar Cristo, no, se lo va a clavar él a Cristo. O sea, él sabe lo que está haciendo. Luego son expresiones muy estudiadas, el de la burla, el otro que sigue por inercia, o el que se ríe sin tener ni formación, ni información, ni prácticamente nada, se ríe porque qué divertido es meternos con otro. Bueno, está perfectamente estudiado. Y es normal porque, miren, les voy a poner varios proyectos de misterios de Darío. Darío los estudia en barro y hace estas composiciones muy sueltas, donde no le importa que una figura sea muy afectada como esta, después no van a ser afectadas en el paso, porque él está estudiando movimientos y distribución de volúmenes. Fíjense cómo los estudia. Miren qué bien aquí. En este otro misterio, este Calvario, que no tiene nada de clásico. Recordéis cómo son los calvarios clásicos en el Reino de Sevilla, ¿verdad? Cristo, a un lado la Virgen y al otro San Juan, como vimos en Londres. Pero esto, con María Magdalena arrodillada y abrazada a la cruz, llorándolo como la mujer de Cristo. Ojo, que esto también es muy valiente, ¿eh? Tremendamente valiente. Ningún texto dice quién es María Magdalena. Ningún texto, pero si sabemos que en el mundo hebreo, en caso de muerte, siempre preside. Miren, el mundo hebreo es un mundo tremendamente patriarcal, donde la mujer no tiene ni voz ni voto, pero en el que ante la muerte preside la mujer de mayor edad. No la de mayor rango, sino la de mayor edad. Es decir, que si hay una viuda, el difunto es el marido, pero está la madre de la viuda o la madre del difunto, la viuda es la segunda, ¿eh? No es la que preside el duelo, sino la madre o la suegra, la de mayor edad de la familia. Luego, como todavía está vivo, todavía no preside. ¿A quién le corresponde entonces? A alguien más próximo. Más próximo que una madre solo puede estar una pareja sentimental. Bueno, los textos no lo niegan, aunque no lo afirmen.
Y el artista puede interpretarlo, y de hecho la historia del arte lo ha interpretado de muchísimos modos. Eso no es ni bueno ni malo. Lo que sí es muy valiente por parte de Darío. Y miren esta otra sentencia de Cristo, con los personajes en paralelo. Esta figura no, ¿eh? Esto es una piedad que es otro misterio aparte, es otro boceto. Es aquí. Y nos queda Poncio Pilato a un lado y la mujer que no está de acuerdo al otro. No tenemos la figura de Cristo, que lógicamente tendría que venir por delante. Es decir, que él estudia continuamente el espacio y los volúmenes. Miran este otro, Jesús despojado de sus vestiduras, siempre buscando la ubicación de volúmenes por encima de lo anecdótico. O miren este soberbio monumento aquí. Uy, casi, casi. A Murillo. Él se iba a hacer un concurso en Sevilla y él pensó en participar y tal, y aquí tienen el boceto de ese monumento. El estudio es, bueno, es clarísimamente, ha tenido que tomar un modelo físico, ha tenido que sentarlo, porque miren cómo con la incorporación del codo sobre el sillón, el hombro queda ligeramente levantado, por lo tanto la postura del cuerpo corresponde al punto de apoyo, de nuevo el natural como principio rector de su arte. Y miren aquí, fíjense este busto femenino. Ya dijimos que nunca retrata, que él compone e idealiza a partir de los rasgos que ve en la calle. Él ve una señora, en este caso me imagino que una señorita, le ha gustado para representarlo, se ha quedado con la idea de ese rostro, pero ahora lo va a adaptar a lo que le gusta plásticamente. Y salen, miren, qué escultura más moderna. ¿O es que la figuración no puede ser moderna? Pregunto. Claro que puede ser moderna. Indudablemente que sí. Y vean, llegamos al Cristo de la Humildad de Adra, como llegamos al Silencio de Martos en Jaén o al Cristo de la Salud de Alcalá. Estamos ya en 2017. Ya el naturalismo, sin lugar a dudas, no es que sea el principio rector, es que ha decidido, justo en el momento en que Martín Nieto y Fernando Aguado están en el mismo punto, en que el naturalismo tiene que ser tan intenso, tan intenso, tan intenso, que pueda competir y superar a las posturas hiperrealistas de otros escultores de Córdoba y de Málaga y de Granada. Recordemos también que en este momento, a partir de 2011-12, ha surgido en Málaga un escultor fabuloso llamado Ruiz Monte, José María Ruiz Monte, que es muy amigo de ellos. Cuidado, porque Darío y Fernando Aguado son amigos, y Martín Nieto también, y Ruiz Monte de los tres, con lo cual los intercambios, es decir, se forma todo un grupo artístico, y yo creo que en el futuro se podrá estudiar como ese grupo naturalista intenso que va a hacer que todos los componentes tomados de la tradición queden relegados a un segundísimo plano. Si no, miren, por favor, esta imagen no les da a ustedes, antes que nada, antes que un estilo, antes que una cuestión plástica, ¿no les da una sensación humana profunda? ¿No ven antes un hombre que una escultura? Incluso el crucificado, miren, que lo he puesto queriendo mirando hacia el otro lado, y sin embargo, esa sensación humana prevalece sobre todo, y es porque el discurso naturalista es intensísimo. Véanlo aquí. Claro, ese naturalismo intenso produce también una gran belleza plástica. Estas imágenes son muy bellas, aunque sea dramático lo que representa. Miren, aquí tienen el crucificado anterior. Fíjense en la caja torácica. Vean la zona inguinal. Es un cuerpo real y el naturalismo ya indudablemente no es el concepto rector, sino el programa absoluto de la escultura. El rostro también, la mirada, absolutamente todo, véanlo aquí. Se puede permitir incluso una licencia antiestética, que es poner la corona como si fuese, ¿le digo lo que pienso? Como si fuese el sombrero Juanito Valderrama. Atrás. Una corona espina no va ahí. Pero se lo puede permitir. ¿Por qué? Pues porque con eso descubre la cara, pero en el conjunto de la escultura nadie repara, porque la fuerza humana es tan grande que lo otro es una anécdota, que lo otro ha podido quedar así por descuido, ha podido quedar así porque se la haya movido, ha podido quedar así porque con una caña un soldado se haya apiadado y se la haya separado, se ha podido quedar así por tantos motivos
que lo que en otra imagen barroca desplazado parecería ese sombrero que hemos dicho de Juanito Valderrama, aquí no lo es. ¿Se dan cuenta qué importante es en arte tener un concepto, es decir, tener unas definiciones intelectivas que marquen lo que se va a hacer con la escultura y no una simple reproducción e imitación de forma? Luego, decirle clásico a quien crea, perdón, clásico no, decirle tradicional y poco avanzado a quien crea es una barbaridad. Si aquí llega ahora una persona que es capaz con un horno de leña de hacer un modelo de pan nuevo, el horno de leña y el pan será tradicional y milenario, pero ese pan nuevo es nuevo, moderno y es vanguardia del pan. ¿Sí o no? Pues en las imágenes del natural pasa exactamente igual. Esta imagen es de un valor elevadísimo. Mírenlo aquí. O en esta que ya vimos antes de Jaén. Y miren, otros bocetos. Fíjense cómo trabaja la postura nada más. Aquí, como un boceto no interesa la cara, no interesa nada. De la iconografía lo único que toma es la postura, porque después lo que le interesa, vean la imagen de ese boceto, es de nuevo el natural. La intensidad de lo que pasa con el cuerpo humano. Si yo lo que llevo a la madera no es la imagen plástica de un estilo artístico determinado, sino la realidad orgánica de un cuerpo tal y como yo lo puedo estudiar, lo puedo ver y, más importante, imposible para quien no sea Darío, y lo puedo vivir plásticamente. Fíjense esa espalda, por favor, de una perfección extrema. Y miren qué modernidad en el bloque, en el sentido estético, en cómo marca la anatomía por debajo, incluso el reguero de sangre que va a entrar por la hendidura que marcaría la zona de los glúteos. Bueno, eso es de una modernidad tremenda, dentro siempre de lo que es el natural. Pero también puede idealizar en belleza si llegamos a 2018. Y mido esta imagen por delante a la Virgen del Rocío San Lucas, por delante a un Cristo que ustedes ya conocen bien, al Cristo de la Buena Muerte. ¿Por qué la ha puesto por delante? Pues porque Darío va a reaccionar frente a sus dos amigos, a sus dos competidores, a sus dos rivales no son, se enriquecen mucho pero no son rivales, va a reaccionar. Mientras Martín Nieto ha enfatizado ya por completo el retrato y está haciendo uno tras otro, mientras Fernando Aguado está trabajando directamente sin hacer modelos en barro, con lo cual está sacando una escultura muy espontánea en la que el recurso o la novedad en el recurso técnico tiene que tender a la simplificación, Darío ha apostado en 2018 por recuperar los modelos de la tradición barroca. Pero miren ustedes, no es lo mismo acudir a un modelo barroco porque no sé hacer otra cosa que sabiendo hacer muchas cosas y con un dominio pleno, tomarlo como referencia para hacer la mía, como ya hizo Antonio Llanes en el siglo XX o como hizo Sebastián Santos Rojas, que nunca fueron imitadores de nada. ¿Se dan cuenta la postura? Va a ser un paso atrás para dar un nuevo paso adelante, y firme, muy firme. Lo primero, en la Dolorosa, va a trabajar la belleza que no había trabajado antes en la Dolorosa. Las que vimos eran trágicas, las que vimos eran incluso patéticas. Bellas eran las de Gloria. Aquí en esta Virgen, con los modelos antiguos, recuerdo por ejemplo la antigua de la O, la antigua de la Iniesta, como referentes para ella, pues va a dar una nueva versión y un nuevo ideal de belleza. Veanlo aquí, imagen bellísima. Y así llega al Cristo de la Buena Muerte con el que vamos a concluir esta charla. Una imagen que les voy a presentar aquí y una imagen en la que hay referencia a dos momentos cumbres de la escultura sevillana que nunca coincidieron. ¿Qué quiero decir con esto? Dos momentos cumbres, es decir, Darío se va a basar, se va a inspirar, porque Darío no va a seguir a nadie, sino que lo va a tomar como referente en dos esculturas conocidas, muy conocidas. Dos esculturas de un enorme valor. Y después va a tener en cuenta una tercera para resolver el rostro. Tres momentos creativos que asimila y va a relacionar en uno solo. No lo había hecho antes nadie. Como no lo había hecho antes nadie, bueno, miren, les voy a poner un ejemplo. Nos dicen los arquitectos que la única arquitectura moderna es la derivada del racionalismo.
con todo lo que viene después. Es decir, que Aníbal González no es moderno. Que Aníbal González es un artista conservador, clásico, incluso hubo una época en la que desde los colegios de arquitectura se menospreciaba claramente. Pero yo pregunto desde otra perspectiva, claro, la gran aportación de Hervente es el racionalismo, pero en alguna época de la historia del arte se han mezclado los elementos góticos con los renacentistas y esto con los barrocos, y se han sacado los interiores a los exteriores. Eso no se ha hecho nunca. Si no se ha hecho nunca, es nuevo. Y si es nuevo, es novedad del siglo XX. Por lo tanto, es otro tipo de arte contemporáneo. Quizás no sea tan rabiosamente radical, pero sí es exclusivo del siglo XX y por lo tanto contemporáneo. Dicho de otra manera, Internet y WhatsApp es del siglo XX. Bueno, WhatsApp ya no, pero Internet es del siglo XX. O los ordenadores o lo digital. Pero el cine también, ¿eh? No vayamos a decir ahora que el cine es conservador. Pues esto es lo mismo. ¿Y por qué lo digo? Porque vean la imagen, por favor. ¿A qué les recuerda? ¿A qué les remite? ¿Qué verían ustedes aquí como concepto, como principio rector? No me vayan a decir otra imagen, ¿eh? Otra imagen no, porque ya decimos que está tomando múltiples referencias. ¿Por qué la he elegido en esta postura, que casi no se ve? Porque nos permite ver el principio vanguardista más importante del siglo XX. Claro que no es de él y ya no es vanguardia, tomado en el siglo XXI. Es un principio de Picasso y es el eje rector del cubismo. Sorprendente, ¿verdad? Que hablando de Darío estamos hablando de cubismo y de Picasso. Porque estéticamente y estilísticamente son la noche y el día. No tienen absolutamente nada que ver. Pero el principio, es decir, el concepto, la definición, sí. ¿La ve alguien? No, pues síganme, por favor. Cualquier Cristo barroco, cualquier Cristo del siglo XVI, cualquier Cristo del XVII, cualquier imagen desde el Giotto en el siglo XIII hasta que Picasso cree el cubismo, cualquiera imagen que veamos en pintura o en escultura está representada en perspectiva. Es decir, está representada conforme a la dinámica de visión del ojo humano. Y el ojo humano ve cónicamente con un rayo central de visión. Es decir, que si yo miro ahora mismo a Antonio, le puedo ver la cara, la nariz, las dos orejas, pero no le puedo ver la nuca, no le puedo ver la espalda, no le puedo ver nada que esté detrás, ni nada que esté en los laterales. Si yo, en la representación, en la pintura o en la escultura, le pongo la nariz, las dos orejas, pero la nuca se la pongo al lado, no estoy utilizando un rayo central de visión, sino dos. ¿Lo entiende todo el mundo? ¿Sí o no? Es decir, que cuando Picasso pone una escultura de perfil, el ojo de frente y el otro ojo encima de este, está utilizando 1, 2 y 3 rayos centrales de visión a un mismo plano. El ojo humano no ve así. ¿Sí o no? ¿Y qué tiene que ver con mi Cristo? ¿Qué tiene que ver ese principio aquí? El principio no lo inventa Picasso, el principio viene del arte egipcio y está en el Arte Ibero, que Picasso estudió muy a fondo. De hecho, llegó a estar detenido por comprar estatuas iberas robadas. Después se supo que lo habían engañado. Pero vamos, que tenía esculturas iberas. ¿Dónde está ese principio aquí? ¿Quién me lo dice? Si yo miro al Cristo con este rayo central de visión, ni el giro de la cabeza ni el brazo derecho están conformes a mi rayo central de visión, sino conforme a un rayo de visión en ángulo de 90 grados. El Cristo está hecho desde dos perspectivas distintas. Es decir, ese es un principio, el de la simultaneidad visual, que no es lo mismo que multiplicidad de puntos de vista. Multiplicidad de puntos de vista significa que en este rayo central de visión yo reparto para que se puedan ver muchas facetas de los volúmenes. Aquí significa que yo pongo volúmenes que puedo ver desde aquí y desde el lateral en la misma figura. Esto, que es un principio cubista, lo incorporó Luis Ortega Bru en el Cristo del Baratillo. Pero fíjense, vamos a verlo mejor. Aquí lo tienen. Este brazo y la cabeza están vistos desde aquí, desde nuestro frente, pero el cuerpo está visto desde el otro frente, ángulo de 90 grados. Ese concepto de multiplicidad visual no está en ningún escultor barroco, mucho menos los neobarrocos. Luego, interpretar a la ligera a Darío como conservador
como que no... Miren ustedes, es intelectivo y ese es el primer rasgo de modernidad. Es moderno en concepto y tremendamente clásico en formas. De ahí su gran aceptación en el mundo de las cofradías, pero también a la vez su gran aceptación en el mundo de la creación artística. Y fíjense bien, porque esto genera un problema. Si yo pongo dos puntos de vista, bueno, si lo hace Picasso un cubista no pasa nada, porque como deja un ojo aquí y el otro allí y vedlo como queráis, quiero decir que no tiene una adecuación al natural, pues no pasa nada. Pero si tengo que responder al natural, tengo un problema. Miren, lo que yo vea desde aquí, fuga hacia allá. Y lo que yo vea desde aquí, fuga hacia acá. Y hay un punto, el de unión, es decir, el punto que marque el hombro y la cabeza con el cuerpo, que os lo represento, porque las esculturas son de madera, no se mueven. No puedo verlo desde aquí de una manera y desde aquí de otra. Entonces, ese punto en concreto, cuando yo lo vea desde aquí, si lo represento desde longitudinalmente, cuando lo vea desde el otro lado, se ve deforme, porque está hecho respecto a este rayo central de visión. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Algunos artistas, algunos pintores, Rafael en su vista de Urbino, que fuga linealmente, pero introduce dos fugas laterales, es decir, las fachadas de las casas no se acaban, el cuadro se acaba, pero las fachadas no, con lo cual hay una perspectiva cónica, pero hay otras dos laterales, las losetas del suelo, las que estén en el punto de unión, o van para allá o van para acá. ¿Qué hago? ¿Qué hace Rafael? No las pone, las tapa. Pasa una señora cargando algo y la sombra de la señora tapa la loseta. Ya no hay loseta, ya no hay punto conflictivo. ¿Cómo lo podemos hacer con Cristo? Incluye una lusación. Como en la cruz se tiene que lusar o el codo o el hombro, si está lusado es una esfera, la esfera es neutra. En tanto que neutra la puedo ver desde un punto de vista y desde el otro. ¿Se dan cuenta qué capacidad intelectiva han Darío? Insisto, lo había hecho ya Ortega Bru, pero Ortega Bru siempre con un realismo expresionista donde busca lo desgarrado, donde además busca incentivar la realidad, porque esto me permite separar también el rostro del resto del cuerpo, porque ya no tiene que ir, en tanto que no es el mismo punto de vista, en una relación orgánica de los elementos. En el momento que no va, puedo incentivar los rasgos que yo quiera. Bueno, lo hace en esta imagen del Cristo de la Buena Muerte de un modo absolutamente magistral. Véanlo. Con un tratamiento anatómico donde la caja torácica hinchada, porque recordáis que ya hablamos en qué consistía la condena a cruz, ¿verdad? La condena a cruz no es una condena a muerte de Cristo, es una condena que sufra mucho, se deforme sufriendo mucho más y después se muera, que no es lo mismo que una condena a muerte. Pues bien, esa deformación, miren cómo la ha captado aquí. El estudio anatómico es uno de los más importantes de las esculturas de los últimos tiempos. Fíjense también el estiramiento de músculos muertos, que no es lo mismo que un músculo vivo. Músculo vivo es elástico, músculo muerto está deshidratado, por eso queda aplanado, queda achatado. Bueno, es toda una lección de geometría con unas soluciones plásticas absolutamente creativas. Y fíjense también el sudario, novedoso porque no coincide con ningún sudario conocido en Sevilla. No es el modelo triangular de Vázquez el Viejo, que seguirá Martínez Montañés y Juan de Mesa. No es el modelo envolvente de Juan Martínez Montañés, que seguirán Mesa, Ocampo y Rivas. No es el modelo de capas superpuestas de Pedro Roldán, que seguirá Gijón y Luisa Roldán. Simplemente ha usado un paño revuelto, un paño en el que las luces y las sombras van a aprovechar ese conocimiento técnico que vimos en otras imágenes de santo antes, en la que no tiene por qué representar una tela concreta, sino provocar por empatía que ustedes la vean. Bueno, una imagen avanzadísima. Y nos falta una referencia, porque dijimos 3. La tercera, no puedo dejar de ver ese cuerpo absolutamente excepcional, va a ser que va a tomar para la cabeza de Cristo un modelo iconográfico de máximo prestigio. ¿Se han dado cuenta cuál? ¿De quién parte? Pero esto es muy difícil porque lo va a hacer no para reproducirlo. Los neobarrocos lo reproducen.
A ver, miren, por ejemplo, comparen el crucificado de la Trinidad con el de la Buena Muerte de los Estudiantes. Prácticamente reproducen, repiten los mismos, lo que llevan allí lo que hacía el otro. Pero aquí, Darío Fernández Parra va a coger el modelo del que, esto es una opinión muy personal, para mí es el mejor crucificado de la Semana Santa de Sevilla. Sí, señor, el de la Quinta Angustia. Ese crucificado es simplemente excepcional y ha cogido ese modelo, pero no lo va a trabajar técnicamente como Pedro Roldán, lo va a trabajar técnicamente como Darío Fernández Parra, porque Pedro Roldán fue un genio de la escultura y el único que tuvo la creatividad suficiente para equipararse a Juan Martínez Montañés. Fíjense bien, ni Juan de Mesa se sale de la órbita de Montañés. Hasta que no llegue Pedro Roldán no habrá otra etapa en la escultura sevillana. Pero esa genialidad de Roldán entiende Darío que es de Roldán, no de él. Como la de Bernini, que también está aquí muy presente en la suavidad de la forma, es de Bernini, no de Darío. Darío ya tiene su concepto, la orgánica del cuerpo humano. Y en la orgánica del cuerpo humano, la suavidad de forma y la introducción de la creatividad técnica en rasgos superficiales y táctiles. ¿Se dan cuenta las aportaciones que hemos ido indicando? Todas ellas enlazadas van a dar un cuerpo distinto, pero sobre todo también van a dar un rostro que se va a separar del Cristo de la Quinta Angustia. Vean, las piernas también recuerdan a otro. Al de los Servitas, de Montes de Oca, en la misma posición. Pero esto no tiene nada que ver. Miren el naturalismo. Fíjense, por favor, ese tobillo. Hasta el roce que se ha hecho en el tobillo es el natural, en la parte sobresaliente del volumen de un cuerpo que ha tenido que chocar, que ha tenido que dar, que han sometido a una presión realmente sobrehumana. Bueno, es de una fuerza naturalista, de un humanismo que está por encima de todos los movimientos artísticos. Y vean esa cabeza, excepcional. ¿Se dan cuenta cómo a la abstracción y a la potencia escenográfica de Pedro Roldán él le ha aportado un refinamiento técnico excepcional? ¿Se dan cuenta cómo a los bloques abstractos y en masa, como si fuese un pelo mojado y en bloques trabajados en una materia blanda de Pedro Roldán, él le ha dado, miren qué tratamiento abstracto casi negativo, a esa caída de la melena? ¿Se dan cuenta que de nuevo el pelo que veíamos tan real es también una abstracción? O sea, es que Darío tiene una capacidad para ver mentalmente la imagen, pues auténticamente excepcional. Pero mantiene guiños al maestro al que le está haciendo el homenaje. Miren, esa arista cortante es muy Pedro Roldán. O esta otra, aristas afiladas, muy Pedro Roldán. Sin embargo, en el resto del cuerpo, del pelo, no solo prescinde de la arista afilada, sino que dice, yo lo puedo hacer justo con lo contrario. Y vean, están todas completamente achatadas, todas completamente planas. La búsqueda del plano es otro carácter de la vanguardia del siglo XX. Es decir, que el carácter erudito, el carácter enciclopédico, la formación extrema, le ha permitido representar, aquí se ve en esta postura la procedencia de la Quinta Angustia, pero fíjense en esta otra, le ha permitido presentar simplemente a la cara de Dios con argumentos propios. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la asistencia y muchísimas gracias de nuevo a Andrés. Yo creo que en esta disertación ha quedado muy claro o patente, ¿no?, la maestría de Darío, pero además ha quedado sobre todo patente también la imagen nuestra, la imagen a la cual la hermandad venera, y hemos entendido perfectamente las claves que ha utilizado para aprender viendo la imagen, a ver también a Dios y que nos transporte a esa calidad tanto artística como sentimental que tiene la obra de Darío. Muchísimas gracias. A ustedes por todo y siempre. le queríamos entregar
este cuadro que, aunque ya sé que lo tenéis, pero este no, Este no. porque tiene ya la imagen del Qué Señor. bonito. Tiene ya la imagen del Señor. Qué bonito. Así que muchísimas gracias a todos. Precioso, precioso grupo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Esperamos contar Qué bonito. desde aquí en adelante por Muy bonito. el año y si quieren. Muchas Claro que sí. Será un placer estar aquí con ustedes. Buenas noches. Buenas noches.